Muy buenos días, mi nombre es Griselda Vega, soy editora general de contenidos de The Food Tech y les doy la bienvenida a nuestro tercer webinar gratuito, la codificación y su importancia para la trazabilidad en la cadena de suministro. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer la participación especial de United Barcode Systems, una empresa de soluciones tecnológicas para etiquetado automático, codificación y marcaje de empaque primario, secundario y pallet. Tiene presencia en más de 50 países y una experiencia de más de 20 años en México. Es fabricante de inkjet de alta resolución, equipos de impresión y aplicación automática de etiquetas, sistemas thermal inkjet consumibles y software. Antes de comenzar, les quiero informar que en los siguientes días recibirán la liga para poder escuchar nuevamente esta conferencia. Si les van surgiendo dudas durante la presentación, al final se responderán en vivo, así que los invito a que vayan dejando sus preguntas o consultas únicamente en el botón preguntar, que figura abajo del chat. Por favor, no utilicen el chat para dejar sus consultas. También quiero contarles que quienes se queden hasta el final del webinar recibirán un certificado de asistencia, justo como el que aparece ahora en pantalla. Y ahora sí, damos comienzo a este webinar. Les quiero presentar a nuestro speaker, Jorge Jacobo. Él es licenciado en Diseño Industrial y profesor del Seminario de Envase y Embalaje en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con un diplomado en Desarrollo Organizacional y es maestro en Mercadotecnia. Posee amplia experiencia en la industria de productos de consumo, coordinando e implementando proyectos de envase y embalaje. Ha colaborado para diferentes organizaciones como Gillette, Colgate y Nestlé. Actualmente es miembro del jurado calificador del certamen del envase estelar organizado por la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Hola Jorge, buen día. Hola Gris, muchas gracias por la presentación. Ya estoy aquí listo para Muy bien. compartir con mucho gusto. Gracias Jorge, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues te dejo el micrófono para que inicies tu presentación. Te agradezco mucho, Gris, bien para compartirla. Ya se ve, ¿verdad? Ahí se ve Nada más dale a abrir, ¿Se ve? Jorge. Ay, muchas gracias. Abrir. Estamos viendo tu pantalla, Jorge, pero la presentación aún no. Te esperamos, Jorge, no hay problema. Sí, voy a dejar de momento para dejar la presentación lista y que yo pueda, en el momento que empiece a compartir, hacerla visible. Muy bien. Ahorita yo te confirmo en cuanto la veamos. Listo, Jorge. ¿Ya la ven? Ahí está. Ahora, Listo. finalmente, muchas gracias otra vez. Gracias, Gris, por la Gracias, Jorge. presentación. Te agradezco mucho. Y bueno, pues buenos días a todos los presentes. Es para mí un gusto compartir con ustedes que finalmente está enfocada hacia el tema de la trazabilidad y la cadena de suministro, con este título que vemos en pantalla, la codificación y su importancia en la cadena de suministro, justamente. Yo quisiera, como introducción, mencionarles que es un tema muy amplio, es un tema muy interesante y sobre todo es un tema que viene evolucionando de unos años para acá y que todavía va a evolucionar más. El tema de la trazabilidad, por supuesto que es un tema que nos da información, ¿no? Es un hilo conductor, ¿no? Entre
entre mi proceso de fabricación y el uso que le va a dar después el cliente final. Durante todo ese trayecto surgen una cantidad de acontecimientos que a través de esta denominada trazabilidad, pues yo me voy a ir enterando, ¿no? Me va a dar información de cómo se vende, de cuándo se vende, en qué periodos de tiempo, áreas, en qué tiendas. Toda esa información me va a dar pautas para mejorar, para tener información que sea útil para construir propuestas. Hoy en día esas propuestas pueden crecer, pueden dar una mayor posibilidad ahora de conectarme un poco más con mi cliente final, ¿no? Que esa trazabilidad no se quede en el momento en que y se llevó el producto, sino que yo puedo ahora saber más, ¿no? Cuando el producto ya está en su casa y cuando el consumidor lo está usando y cuando el consumidor tiene dudas y cuando el consumidor evalúa que le está dando y si lo que le doy tiene un valor agregado, voy a crear fidelidad, ¿no? Finalmente, a través de todo este conjunto de elementos que se fundamenta en la codificación y que aparece ahí la cadena de suministro y todo este esquema de trazabilidad, pues hay una interacción, ¿no? Realmente yo pues, no perder el contacto con mi consumidor para encontrarle respuestas. Me gusta a mí manejar el tema, dividir unos subtemas o contenidos y pretendo en esta charla que vamos de la evolución y la trazabilidad, sino también me gusta hablar de cómo construir las ideas, cómo crear un concepto que en un momento dado implique el desarrollo de la creatividad. Y no solo el desarrollo de la creatividad, sino que ese proceso creativo, que garanticemos que culmine en una innovación y que la innovación sea percibida por mi cliente final y que mi cliente final sea capaz de aprovecharla comunicándose conmigo. Finalmente, por ahí es por donde vamos a, con la que vamos a tener. Y yo diría que a manera de introducción, yo diría que concepto, todo esto que estamos manejando que tiene que ver con la codificación y cómo interactúa la codificación en la cadena de suministro, involucra aspectos que están relacionados con lo que hoy conocemos con la industria 4.0. Esa industria que la han llamado la industria inteligente. ¿Por qué? Porque muestra aspectos en donde la interacción Jorge, supera perdón que la te simple interrumpa. lectura. Jorge, discúlpame que te interrumpa. Fíjate que ¿Sí? te escuchamos un poquito pausado, entrecortado. Entonces, si estás de acuerdo, puedes apagar la cámara a ver si nos ayuda un poco a que la conexión mejore. Solo apagando Sí, cámara, por favor, Jorge. sí, sí, de acuerdo. Gracias. Sí, de nada. Jorge, ¿nos ayudas con la presentación a compartirla nuevamente, por favor? Sí, sí, voy. Gracias, Jorge. Perdón, pero bueno, estos inconvenientes de Internet.
Te aviso en cuanto la veamos, Jorge. Sí, gracias. Ahí ya la vemos. Gracias. ¿Ya la ven otra vez? Al contrario. Bueno, pues una disculpa por la interrupción. Vamos a continuar con la charla que estábamos teniendo. Y les decía yo que se oye mejor, Gris. Sí, ahora te escuchamos bien. Cualquier cosa yo te aviso, Jorge. Gracias. Vemos que esta discusión que estamos teniendo involucra esta llamada industria 4.0 o industria inteligente o la industria en donde los aspectos cibernéticos empiezan a mostrar una participación muy importante. Eh, la vemos muy bien identificada en el uso del IoT o en español Internet de las Cosas, y que a mí me hace tener una interacción con mi cliente final de una manera amigable y muy rápida. Yo creo que todos ustedes han experimentado el uso de los códigos QR, de que yo puedo tan solo con acercar la cámara de mi móvil, tan solo con acercar la cámara hacia el código, puedo observar el menú, ¿no? En toda su amplitud. Eh, Tiene su fundamento en el gran problema de pandemia que estamos viviendo y que vamos contaminando un documento como lo es el menú. Pero lo importante es que en ese momento estamos haciendo uso del Internet de las cosas, es decir, a través de una nube y un repositorio de datos, usando ese código como un decodificador, ¿no? Pues, hasta ese repositorio de datos, y el repositorio de datos, en función de la conexión, catálogo, me manda el menú y yo lo puedo estar revisando en mi dispositivo. Toda esta Jorge, información Jorge, nos debe discúlpame llevar. nuevamente. Jorge, te tengo que interrumpir por segunda ocasión. Seguimos teniendo problemas. No te escuchamos, se oye entrecortado. Vamos a hacer lo siguiente. Mi compañera Paola López va a proyectar la presentación para que tú únicamente nos des la explicación, ¿te parece? Y así quizá ayudamos también un poquito a que mejore. De acuerdo. ¿Sí? Muy bien, gracias, Jorge. Paola, ¿puedes proyectar, por favor? Listo, lo dejo, profesor. Gracias. Gracias a ti. Okay. ¿Podríamos poner la siguiente, Pau, por favor? Muy bien, bueno, definiendo un poco el objetivo de nuestra charla, deberíamos plantearnos que toda esta infraestructura que pretendemos construir nos debería llevar hasta incrementar la comunicación con mi cliente final, ofrecerle un valor agregado, de tal suerte que yo le pueda dar más información que la simple información que obtiene en una etiqueta. Hoy en día en una etiqueta tengo un espacio muy limitado, no le puedo poner un recetario, no le puedo poner un manual de instalaciones, no le puedo poner un repositorio de datos en donde aparezcan las principales respuestas a sus cuestionamientos. Entonces lo que hago es crear este puente usando una interfaz y mandando la información hasta un repositorio de datos que tiene un grupo de posibles preguntas y de las respuestas que yo le daría a mi consumidor.
de tal suerte que mi cliente se va a sentir mucho más acompañado a través del tiempo que usa el producto y de esta manera creamos fidelidad en el consumidor. Y esa fidelidad me va a llevar a garantizar la, la recompra, me va a llevar a garantizar una comercialización efectiva. Y en esa efectiva comercialización, yo voy también a tener oportunidad de incrementar mi eficiencia en el proceso. Si yo tengo una mejor comercialización, con una mejor garantía de recompra, entonces yo puedo incrementar la eficiencia de mi proceso, aumentar la velocidad con los mismos recursos. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo incremento la eficiencia de mi proceso? Pues bajo el costo de la operación en muchos aspectos y por consecuencia incremento mis utilidades y convierto esta propuesta en una propuesta de incremento a la rentabilidad de la organización, por supuesto, a partir de que me apuntalo en un mejor comportamiento de la comercialización y que lo estoy fundamentando en que yo le doy a mi cliente final una, un grupo de mayores atractivos, considerando que vivimos un mundo en donde hay una gran cantidad de distractores y que en un momento dado esa competitividad que yo requiero, pues va a requerir también a su vez de todos estos elementos de juicio que hoy en día estamos definiendo aquí. Recuerden, vivimos un mundo globalizado, hay muchos cambios, hay una gran cantidad de ruido visual que me puede a mí ocasionar el que mis procesos de comercialización se vean interrumpidos. ¿Puedes poner la siguiente, Pau, por favor? Bien, yo les había comentado que para lograr tener esta interacción con mi cliente final, requiero de tener propuestas. Y son propuestas que deben surgir de un modelo, de un proyecto que me permita definir lo que quiero hacer. Yo aquí tengo 8 pasos que me gusta usar desde la óptica académica con mis alumnos y que surgen de la definición de un objetivo y en función de la definición de un objetivo hacemos un análisis de los posibles recursos que se requieran y de cuáles de esos recursos me hacen falta. ¿Sí? Definimos el mercado, hacemos un perfil de mi consumidor y en ese momento puedo yo elaborar requerimientos porque conozco a mi consumidor, conozco a mi cliente final y puedo establecer hipótesis de cuáles serían esos adicionales que yo le voy a ofrecer a mi consumidor final. En ese momento, cuando yo estoy interactuando con mi consumidor final, descubro el camino que voy a seguir y puedo determinar cuáles son las interacciones y puedo definir a mi cliente lo que le interesa es tener una receta de cómo preparar su bebida. Entonces, se la voy a dar, le voy a dar todo un libro de recetas a través del uso de un código y que sencillamente mi cliente use su dispositivo móvil para crear ese puente y la interfaz está ahí. Entonces, yo le voy a dar a mi consumidor un recetario a través puedo usar un código data matrix, puedo usar un QR, puedo utilizar incluso
una codificación de realidad aumentada para que mi consumidor tenga más información que la que yo puedo ofrecerle en una etiqueta. Con eso puedo desarrollar propuestas, puedo hacer una estructura de costos para determinar cuál sería el costo de ofrecerle esto a mi consumidor y además puedo hacer una proyección en un proyecto de seguimiento e implementación de un proyecto a través de una hoja, de un cuadro de Gantt. Establezco cuáles serían las posibilidades y cómo rentabilizar esta inversión que yo tendría que hacer. Siguiente, por favor. En este esquema de desarrollo, hay que evaluar los atributos funcionales y los atributos físicos. Es decir, de qué tamaño va a ser el código, en qué parte de la etiqueta lo voy a imprimir, siempre buscando respetar la imagen gráfica, siempre buscando respetar la identidad, los colores, los logos, las imágenes. Si tengo un isotipo, ¿qué valor agregado le tengo que dar en ese momento al código para que no interfiera o no esté compitiendo con mis imágenes? Y después hacer una pequeña evaluación de los resultados y establecer cuáles serían los puntos de medición. Asimismo, en la siguiente hacia adelante, por favor, además de los atributos funcionales, pues hay también atributos simbólicos que tengo que evaluar y entonces, además de lo que ya hemos hablado, tendríamos que buscar un equilibrio gráfico que tiene que ver con simetría, que tiene que ver con ritmo, que tiene que ver con continuidad, que tiene que ver con contraste de colores para no generar ahí una discordancia visual, sencillamente para que el consumidor siga viendo la marca, el merchandising siga creando ese recordar la marca, pero al mismo tiempo yo le estoy dando un sistema de comunicación a través de la impresión de un código que me va a permitir establecer a través de una interfaz un puente entre un repositorio de datos que tengo en una nube, ¿no? Que tengo en el ciberespacio, y ahí tengo un video. Y cada vez que mi cliente acerca su dispositivo móvil al código, ve el video. Con imágenes, con colores, con instrucciones, ¿no? Y que eso finalmente mi cliente final lo ve como un valor agregado, fundamentado en el uso de un código impreso en mi producto. La siguiente, por favor. Esto que estamos viendo es el resultado de una evolución. Es una evolución de sistemas de comunicación que hoy en día me da comunicación a distancia y que es el reflejo del Internet de las cosas. Ahí está en el aire. Yo como consumidor no tengo tanta evaluación, sencillamente sé que aprieto un botón en mi dispositivo móvil y me da información ipso facto, sin la intervención del factor humano, sin la intervención de una llamada telefónica que me costó tiempo que me contestaran, y cuando me contestaron me pusieron una musiquita, ¿no? No, nada de eso pasaría, nada de eso pasa. De manera ipso facto, de inmediato, le doy la respuesta. Y entonces el consumidor se siente satisfecho, se siente acompañado. Esta evolución nos ha permitido partir de una realidad que era ficción, ¿no? Cuando todas estas ideas surgieron, se veían imposibles de realizar, y hoy en día son realizables a través de el haber cumplido esos sueños. Es decir, hoy en día yo, en este proceso de diseño que yo puedo construir, voy a generar ideas y después las voy a llevar a cabo, después las voy a construir para hacer algo muy similar al proceso evolutivo que llegamos a tener alguna vez.
Y esa evolución que hoy nos lleva a construir realidades, ¿no? Podemos ver aquí en estas imágenes cómo alguna vez en 1962 los supersónicos veían el periódico en una pantalla en su casa, cómodamente sentados, descalzos, y ni remotamente pensábamos que eso pudiera ser real. Era ficción. Hoy en día lo hemos construido en una realidad y de ahí ha surgido, como se ve en el final de la imagen, en el lado derecho inferior, de ahí han surgido todos estos dispositivos móviles que se convierten en la interfaz con, con una gran biblioteca que no cabe en la etiqueta. Ujú. Esto va a crecer, esto tiene que seguir evolucionando y cada vez con pasos más agigantados y nos debe empezar a resolver problemáticas que anteriormente no podíamos resolver. Bueno, sencillamente, ¿se imaginan esta pandemia en los ochentas? Imagínense esta pandemia sin internet, sin las facilidades que tenemos hoy para establecer una comunicación entre nosotros. Imagínense todo ese entorno y parece como que esa parte, estoy hablando entre los ochentas y los noventas, no hace mucho tiempo. De ahí para acá hemos tenido un salto que ha sido agigantado. Entonces, las ideas que yo pueda tener, debo pensar en que son realizables y que es cuestión de eh, establecer la estructura que tiene que ver con los aspectos finos, ingenieriles, que me deben llevar a lograr esa comunicación efectiva con mi cliente y crear lo que hoy estamos eh, mencionando como un envase inteligente. Finalmente, ¿qué ha llegado con el Internet de las cosas? Pues esto que estamos planteando, el puente invisible. Yo tengo un puente invisible. Yo hoy quiero saber en qué año nació la reina de Isabel II de Inglaterra y yo tomo sencillamente mi dispositivo móvil y usando los códigos adecuados, me voy y me meto a una gran biblioteca y de forma ipso facta sale la información y me da la fecha de nacimiento. Eso, eso digamos que el cliente final, que el consumidor común, ya perdió la sensibilidad de toda la cibernética que tiene que haber, ¿no? De toda la interrelación que surge entre el dispositivo y entre los sistemas mecánicos, entre los módulos que generan el Wi-Fi y que me mandan a la nube. Eh, Todo eso en un momento dado me da a mí hoy en día la posibilidad de que a través de un sistema de codificación yo entre en comunicación con mi cliente final. Como se ve en esta imagen, yo tengo mi dispositivo móvil en mi mano y tengo toda esta información que está ahí. Puedo acceder a una línea aérea y comprar un ticket para, para avión, puedo pedir un Uber, puedo pedir comida, puedo conocer el clima y no solo el de aquí, puedo conocer el clima de cualquier parte del mundo que a mí en ese momento me interese o que finalmente se me ocurra. Esa ilustrada manera del uso del IoT, del Internet de las Cosas, a mí me debe abrir un panorama fundamentado en la codificación y que finalmente esto es trazabilidad, esto es hilo conductor, me lleva hasta donde mi imaginación llegue. El Internet de las Cosas ahora se ha industrializado. Incluso hay especialistas que le han denominado el IIoT o el Industrial Internet of the Things, el Internet industrial de las cosas. Es decir, yo ya estoy empezando a industrializarlo,
a crear una infraestructura que está en derredor de todo este concepto, a lo que me va a llevar es a una tendencia de digitalización, ¿no? Que finalmente es nuestra cuarta revolución industrial. Estamos dirigiéndonos a la industrialización. Yo lo platicaba justamente ayer en la comida del Día de las Madres y decíamos, oye, tal vez pueda llegar el momento en que tú te compres como una especie de audífono, un chicharito que lo pones en tu oído y le das una instrucción verbal y le dices, comunícame con quien sea. Y me hace un enlace a través de una llamada telefónica. Pero yo no tuve que hacer nada más que mandarle una instrucción de voz. ¿No? Y le puedo pedir muchas cosas a ese chícharo, ¿no? En lugar de cargar con mi dispositivo móvil y buscar la aplicación y demás, no, yo solamente le voy a dar una instrucción de voz y le voy a decir, apágate, enciéndete. Ahora, y eso ya existe, ¿no? Ya existen los dispositivos móviles, ¿no? El famosísimo Siri del iPhone, que yo le doy una instrucción de voz y él lleva a cabo un enlace, él lleva a cabo ese puente, ¿no? Que en un momento dado me va a permitir a mí, como usuario, reconocer como un valor agregado, me da confort en mi vida. Y es ahí por donde en un momento dado deberíamos involucrarnos, ¿no? Finalmente, el Internet de las cosas, como ya lo hemos comentado durante nuestra charla, pues está anclado, está, está conectado. Cuando yo establezco el puente, ¿hacia dónde lo establezco? Hacia un gran repositorio de datos, a lo que se conoce como el Big Data, ¿no? En donde están todas las respuestas a partir de que yo le dé un incentivo, es decir, a partir de que yo le envío una pregunta, me da una respuesta. ¿No? Y en ese sentido, vamos, tenemos toda una infraestructura cibernética tecnológica que está creciendo, que está avanzando, que yo les podría decir, hay generaciones nuevas que la tienen mucho más clara que las otras generaciones porque están naciendo con ella. Yo veo a mi nieto que tiene 1 año y medio y se acerca conmigo y me dice foto y me señala el celular, ¿no? O sea, me dice, enséñame tu catálogo de fotos, quiero ver y trata de adivinar quiénes están ahí. Claro, le pongo las fotos con las personas que él conoce, pero imagínense esa visión que ya está, que ya vienen con un chip, ¿no? Con un chip que es justamente cibernético. Hay una conexión digital, finalmente. ¿Qué nos ofrece si logramos todo esto? Pues nos va a ofrecer incrementar nuestra demanda o por lo menos concretarla, no quedarnos abajo en las ventas, sino realmente lograrlo a través de un servicio de forma personalizada. ¿Por qué? Porque yo mando el comunicado y es a mí a quien le responden. Y eso es servicio postventa. Eso es garantizar la conexión con mi consumidor. Claro, hay que diseñar y producir estas propuestas para que la comercialización se lleve a cabo de una manera eficiente. Entre más eficiente sea la comercialización, yo puedo tener líneas de producción también más eficientes y garantizar la rentabilidad de la organización, incrementar la rentabilidad de la organización. Vamos a aprovechar y explorar y analizar toda esta información que tenemos. Además, lo hacemos en tiempo real, ¿no? Yo estoy en mi casa, en mi estudio, y ustedes me están escuchando de manera inmediata. ¿Cuáles son los puntos clave? Podríamos decir que son básicamente el Big Data, que ya lo reconocimos. Hay que construirlo, claro, hay que hacer esa interacción. Hay que tener mi repositorio en la nube y tener seguridad. Muy importante
tener seguridad para evitar esas piraterías que en un momento dado nos pueden afectar, ¿no? Acabo de leer ayer una noticia de una empresa, me parece que petrolera en Estados Unidos, que fue hackeada, ¿no? Claro, hay ahí un atractivo adicional, ¿no? Bueno, todo esto que tiene que ver con la codificación tiene una aplicación en los envases, una aplicación que tiene que ver con el cómo codifico, como el cómo imprimo mi código en cada uno de los envases. Y podríamos empezar por este que va a aparecer en un momento, el código de barras. El código de barras es uno de los códigos más subutilizados que yo conozco. Puede dar una gran cantidad de información al consumidor, pero está ahí estático. Entonces es el momento de hacerlo dinámico. El consumidor hoy en día lo único que sabe del código de barras es que puede ir a un lector que está ubicado en ciertas partes de la tienda y le va a dar el precio. Imagínense que yo con mi dispositivo móvil lo acerque al código de barras del producto que tengo en mi mano y no solo me dé el precio, sino que me dé otras cosas, que me dé, por ejemplo, la frescura. A mí me gustaría tener un código de barras en productos, por ejemplo, perecederos, acercar mi celular y que me diga, está en verde, la fecha de caducidad está bien, llévatelo porque todavía lo puedes guardar en tu casa y te lo puedes consumir cuando sea el momento. O poner una luz amarilla y decirme, oye, no, ya la fecha de caducidad de este producto ya está rebasando. No te lo lleves porque si mañana ya caducó, entonces mejor llévate otro. O que incluso me ponga una luz roja y me diga, déjalo ahí, ya hoy caduca, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que nos llevamos un producto y nos damos cuenta que está a punto de caducar, ya estando en casa? Hay otros códigos como el que está del lado derecho que son visibles, que son parábigos y que a mí me permite visualizar muy rápido esa información, pero la tengo que buscar y a veces no tengo toda esa calma para buscar. Entonces, qué mejor que usar uno de estos códigos. No digamos el código QR y el código Data Matrix, ¿no? Que son códigos con una mayor amplitud en cuanto a información se refiere y que me van a permitir a mí conectarme con mi cliente final de una forma mucho más asertiva y eficiente. Ahí está simulado el dispositivo móvil y el cómo después de hacer contacto visual con el código, crea una interfase y me hace un puente, ¿no? Hacia dónde está. Hay una librería ahí y esta codificación me dice, es el video número tal o codificado con tal, sácalo de la librería y preséntaselo a tu cliente final. Claro que todo esto es trazabilidad, usando el envase inteligente o el embalaje, en donde hay posibilidades de que yo incluso pueda colocar una etiqueta física, ¿no? En una tarima y tal vez en esa etiqueta venga un código de barras, perdón, un código QR y cuando la interfaz se da, yo le puedo mandar información a mi gente del centro de distribución y le digo, oye, valídame que el paletaje esté bien, que el número de cajas que están en la tarima sea el adecuado, que hayan armado bien la primera y la segunda y la tercera cama, valídamelo, aquí está lo que debieron haber hecho y yo se lo mando. Y él no es mi cliente final, es un cliente interno, pero me va a permitir garantizar la trazabilidad, porque si hay un error en el paletaje y empiezo a tener daños en la estiba, pues la comercialización ya no se va a llevar a cabo de la manera como yo la pretendo como yo pretendo que se lleve, ¿no? Va a haber una gran cantidad de interrupciones, porque en el centro de distribución, cada vez que se daña una caja, la tienen que retirar y tienen que hacer una devolución a la planta y tenemos tiempo
y dinero perdidos. También existe la radiofrecuencia que se ha utilizado para la trazabilidad de algunos productos. Yo recuerdo hace yo creo que unos 30 años, hubo un proyecto que a mí me parecía muy interesante, que estaban pensando en que todos los productos que compras en el súper deberían tener una etiqueta como esta, y que tú llegarías con tu carrito y lo colocarías entre dos grandes sensores ahí en la caja y registrarían de manera inmediata todo lo que llevas dentro. Y te harían el listado y aparecería tu ticket y tú metes tu tarjeta y pagas y te vas, ¿no? Ya no hay cajeros, ya no hay empacadores, ¿no? Tú te llevas tu carrito a tu coche, ahí tienes tus bolsas, tus cajas en la cajuela, sacas del carrito, las guardas y te vas a tu casa. Existe una problemática que es muy cara esta etiqueta y hay productos que son, eh, eh, vamos, que no tienen el soporte para, para poderlo incluir en su estructura de costos. Entonces se ha quedado un poco limitada a ciertos productos, ¿no? Aunque la radiofrecuencia se usa, por ejemplo, para, eh, para colocársela a ciertos productos, a ciertas prendas y que generen una alarma sonora, ¿no? Si ustedes salen de la tienda y no le quitaron eso o no le desactivaron la radiofrecuencia, pues hay un sonido ahí antes de salir, se acerca obviamente el guardia y te pide que compruebes que pagaste por eso, ¿no? También tenemos la realidad aumentada, utilizando códigos data matrix y usando nuestra, nuestra fuente de comunicación, nuestro dispositivo móvil. Y igualmente, crea una interfase, hace un puente a una biblioteca y me da una gran cantidad de información que sería prácticamente imposible que yo tuviera en una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, esa botella de vino me puede decir de qué cosecha se trata, cómo fue el proceso de la siembra, qué tipo de uva, cómo se procesó la uva. Es decir, si yo fuera alguien muy aficionado a los vinos, pues me interesaría comprar ese vino que me da toda esa información que me nutre, ¿no? De datos que son interesantes para mí, ¿no? En ese momento. Cuál es la acidez del vino, si está afrutado, con qué lo afrutaron, si tiene sabor a durazno, si tiene lo que sea, ¿no? Todo aquello que compone el vino y que no cabe en esa etiqueta, porque además yo quiero que sea una etiqueta limpia, ¿no? Que sea una etiqueta que proyecte una imagen, que haga una conexión con mi consumidor final y y que esa interpretación que tiene el consumidor final coincida con su expectativa. Yo estoy pagando por un vino que me parece que es bueno, que es caro, entonces quiero verlo también elegante, quiero ver, no quiero ver una etiqueta llena de información, ¿no? No quiero ver un libro ahí, quiero ver algo sucinto, limpio, con un equilibrio gráfico, en donde no cabe todo esto. Entonces, se lo puedo dar utilizando la, la realidad aumentada y estableciendo ese puente con un código de data matrix. Y aquí en el lado derecho, la imagen que recién aparece coincide con lo que acabo de mencionar hace un momento y que tiene que ver con el comunicarme también con mi cliente interno, ¿no? Que la trazabilidad tenga una mayor secuencia, ¿no? No solo el reconocer que ya se compró, que ya llegó, que ya está en el almacén, no solo eso, sino reconocer que durante todo el proceso no ha habido fallas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de la calidad, con la garantía de la calidad, yo la puedo ir monitoreando al 100% en todos mis productos para tener una garantía de calidad que finalmente va a repercutir en una eficiente comercialización, porque no voy a tener reclamaciones, porque no voy a tener devoluciones, porque a veces las reclamaciones frenan
frenan el proceso de comercialización. La gente se va enterando y dice, no, no compres eso, mejor compra el de aquí al lado, porque yo oí que ese producto venía con estos problemas. Y entonces, claro, yo utilizo puentes también con mi cliente interno. Puedo dar muchísima información, por ejemplo, en ese producto que está aquí a la derecha, que es un tequila, pues le puedo dar a través de ese uso de códigos un recetario a mi cliente final, ¿no? Y decirle cómo preparar el tequila, cómo hacer una margarita, cómo hacer un ruso negro, como vamos, le puedo dar todo un recetario de cómo prepararlo, ¿no? Y cualquier otra bebida podría contar con esa misma interacción. Vamos a ver un video que ilustra esta explicación que acabo de dar y que refuerza un poco esta conversación que estamos teniendo. Bueno, pues dicen que una imagen es más efectiva que mil palabras y pues aquí lo podemos constatar, ¿no? Tenemos también el NFC, que finalmente tiene que ver mucho con la realidad aumentada, aunque es un poquito más, yo no lo llamaría limitado, pero es un poquito más puntual, ¿no? Y con el cual yo puedo construir muchas propuestas. Miren, mucho de esto que estamos viendo surgió con los videojuegos. No sé si se acuerdan esa diadema que te ponían en algunas ferias en los ojos y no era más que una interfase de realidad aumentada que te permitía a ti imaginarte cosas, ¿no? Imaginarte movimiento, imaginarte que vas conduciendo un auto, imaginarte, vamos, la imaginación es el punto clave aquí. Ujú. Y mucho de ello lo tiene el NFC, que me permite a mí imaginar, construir. Yo puedo construir juegos, ¿no? Para un niño. De aquí del NFC, por ejemplo, sé que surgieron las interfaces para ese juego de buscar
Pokémones, no sé si se acuerdan, y hay otros juegos que han coincidido con el uso de esta tecnología y que obviamente están usando el Internet de las cosas, ¿no? Obviamente ahí por aquí en el aire hay algo que me bajó información y que ahora me permite utilizarla. Aquí vemos otros ejemplos. Igual uso un dispositivo móvil, me acerco a un código. Vamos a ver un video del uso del NFC, por favor. Bueno, aquí vemos un ejemplo que es eh, pues muy divertido, ¿no? Súper divertido, utilizando un código NFC y utilizando como interfaz unos anteojos, ¿no? Bueno, yo diría que a manera de conclusión, yo diría la gran conclusión es formemos ya esos equipos de trabajo, ese task force, para construir una propuesta de, de, de solución, una propuesta que sea lo suficientemente creativa, creemos un proceso creativo que nos lleve a una innovación que para mi cliente final sea muy atractiva, ¿no? Y puedo usar un montón de herramientas. Hoy en día no saben cómo se han explorado las herramientas de la creatividad, ¿no? Y que en esas herramientas en un momento dado pueden surgir una gran cantidad de ideas, ¿no? El llamado design thinking, que parece que ha revolucionado el mundo del pensamiento creativo, pero que no es nada nuevo, ¿no? Yo me acuerdo, tengo incluso fotografías de hace 30 años en Suiza, que hicimos unas dinámicas fundamentadas en un ejercicio que no se llamaba design thinking, se llamaba de otra manera, pero que estaba fundamentado en la misma metodología, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí es importante que exploremos estos métodos. Yo diría, gran conclusión, trazabilidad, selección, valor agregado. Hay que dar prioridades y, señores, usar el Big Data, ¿no? Son puntos clave para la migración hacia lo digital. No nos quedemos en un punto medio. Vámonos a la migración a lo digital. Hagamos una cadena de suministro digitalizada, casi robotizada, ¿no? Para lograr una eficiencia en el proceso mucho mayor que la que tenemos, pegarle a la rentabilidad, ¿no? Utilizando eficiencias en los procesos y, por supuesto, el ROI lo vamos a tener en el corto plazo, ¿no? La recuperación de mi inversión va a estar ahí a la vuelta de la esquina. ¿Mm? Yo ya cerraría con dos temas. Hay que adoptar el concepto de envase inteligente y de verdad hacer que mi envase se comunique asertivamente con mi consumidor y crear a través del concepto de la codificación
una trazabilidad súper eficiente, un hilo conductor que a mí me permita tener todo el control en las manos, que sepa yo qué día el cliente salió con mi producto de la tienda y cuánto tiempo le llevó llegar a su casa, porque cuando llegó a su casa se comunicó conmigo y me pidió estos datos. Y saber que estuvo feliz con mi producto porque cada vez que me preguntaba yo le respondía de manera inmediata y él nunca tuvo dudas. Supo cómo armarlo, supo cómo hacer la receta, supo cómo guardarlo, cómo protegerlo del medio ambiente, ¿no? Y con esto, mi consumidor, pues claro, va a experimentar nuevas maneras de solucionar sus necesidades y yo, a través del proceso de la trazabilidad, me voy a enterar, ¿no? Porque hace algunos años yo me enteraba que mi consumidor estaba inconforme cuando dejaba de comprarme y después me tenía yo que lanzar a la calle a hacer encuestas para averiguar por qué y resolverlo vamos, y curar esas heridas que se marcaban en el mercado, ¿no? Ahora yo lo voy a tener de manera inmediata. Antes de que suceda, yo voy a saber que hay una incomodidad en mi cliente o que está feliz, ¿no? Y ya los dejo con esta imagen, eh, que es un resumen gráfico de todo lo que hemos conversado en esta plática tan interesante que hemos tenido y que, como ven, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Ahí está. O interactuamos con todos los conceptos o se nos cae, ¿no? La mesa tiene 4 patas. Si le quitamos una, se va a caer. O sea, necesitamos las 4 patas bien firmes, bien puestas. No se puede vivir a medias, no se puede vivir medio haciendo una medio trazabilidad, no se puede vivir haciendo una medio codificación. No podemos, no podemos. O interactuamos con todos los conceptos que tienen que ver con la garantía de permanencia de nuestro producto en el mercado, o vamos a tener una mesa coja. Vamos a tener una mesa que se está medio cayendo, que le tengo que meter por ahí un bastoncito para que no se caiga, que siempre va a estar inestable, ¿no? Y nos va a faltar esa solidez para que la construcción de mi propuesta de verdad genere rentabilidad, ser promotores de la rentabilidad, ¿no? A través de nuestras ideas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo aquí termino mi intervención. Le dejo el mando a Gris, nuestra eh, maestra de ceremonias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante la información que nos compartiste. Y bueno, tenemos muchas preguntas de la audiencia que te pediremos nos ayudes a responder, pero antes de comenzar, si me lo permites, quiero presentarles a nuestro colaborador, Raúl Velarde. Él es licenciado en Mercadotecnia, egresado de la Unidad Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas UPICSA. Tiene más de 30 años de experiencia en ventas, de los cuales 21 años los ha desarrollado en la industria de la identificación y el empaque. En UBS inició como ejecutivo comercial y ha tenido un gran crecimiento dentro de esta área. Actualmente es gerente de cuentas clave de la empresa, en la que lleva más de 10 años laborando. Hola Raúl, bienvenido. Hola Gris, ¿cómo estás? Buenos días todavía. Gracias, te dejo el micrófono. Sí, gracias. Pues buen día a todos. Como vimos en la presentación del profesor Jorge Jacobo, la tecnología de la industria del empaque cada vez se vuelve un aliado para todos aquellos que buscan tener un rastreo y seguimiento de cada producto. La trazabilidad es muy importante para la industria alimenticia, por lo que requiere una correcta identificación de cada producto. En UBS somos expertos en la identificación de productos y manejamos diferentes alternativas para resolver las necesidades de nuestros clientes. Todos nuestros equipos pueden ser conectados y que sean inteligentes, como ya bien lo platicó el profesor, es ahora el camino que se está siguiendo. Podemos ayudarlos a identificar el dolor en su empresa y buscar conjuntamente una solución. Estamos a sus órdenes en nuestra página web o en nuestra página de LinkedIn. Perfecto, muchas gracias por tu mensaje, Raúl.
Bueno, si desean contactar a la empresa, los datos se van a anotar en el chat y ahora sí vamos a dar comienzo al bloque de preguntas y respuestas. Gracias, Raúl. Profesor, si me ayuda encendiendo cámara y micrófono, por favor. Listo. Gracias, profesor. Listo. Pues muy bien, iniciamos. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la trazabilidad de servicio al cliente? Pues consiste en mantener una comunicación constante con él. Hoy en día esa comunicación con el cliente no es tan constante, no es tan interactiva. Yo tengo que esperar a que pase algo, ¿no? A que haya un problema. Yo creo que debemos adelantarnos a eso, ¿no? Es decir, la trazabilidad debería darme más información de la que hoy me da y que a través de los sistemas de codificación y de esta inteligencia artificial que está surgiendo hoy en día, pues a mí me va a permitir tener una mejor comunicación con mi consumidor. Yo a eso creo que le llamo trazabilidad. Yo estoy seguro que VS tiene muchas opciones que puede ofrecerles para incrementar la trazabilidad, pero yo creo que es eso, ¿no? ¿Qué es la trazabilidad con mi consumidor final? Pues saber todo de él, cuándo llegó a su casa, como les decía hace un momento, cuándo llegó a su casa con el producto y lo metió. Yo ya me enteré porque en ese momento le surge una duda y me pregunta y yo le respondo de manera ipso facto. Y en mi base de datos queda registrado que el cliente me preguntó y al mismo tiempo yo tengo el registro de cuándo salió el producto de la tienda y entonces digo, pues ese es el mismo cliente, ¿no? Y este mismo cliente que tuvo una duda, yo se la resolví, estoy creando fidelidad. Yo creo que esa es básicamente la respuesta. Ok, muy bien, gracias, profesor. Una segunda pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de llevar a cabo una dimensión simbólica asociativa? Pues las ventajas son que no pierdas el equilibrio gráfico, ¿no? Que no desmerezca, porque finalmente tu marca es lo más importante y hay que respetarla. Y si yo tengo un conflicto con la dimensión del código o la ubicación del código en ciertos lugares, lo tengo que resolver, ¿no? Es cierto que el código tiene una importancia muy alta, pero es más importante mi marca. En este sentido, profesor, aquí el atractivo visual siempre va a ser lo más importante. Por supuesto. Acuérdense que el recordar la marca es lo más importante. Como cuando vamos a esta tienda Costco y compramos productos, no sé si han fijado que debajo de la caja siempre hay, bueno, debajo del lugar donde pagamos siempre hay cajas. Pues, ¿qué creen? Que no es tan circunstancial, ¿no? Hay acuerdos de la tienda con ciertas marcas para poner ahí la cajita, para que cuando yo la lleno de otras cosas siga viendo ahí mi marca. El consumidor va llevando la caja en la mano y va viendo su marca, la mete a la cajuela y sigue viendo la marca hasta que llega a su casa. Entonces, ese recordar la marca debe ser limpio, debe ser impecable, porque si yo te recuerdo la marca con el código QR ahí metido entre las letras y entre el isotipo y no sé qué, pues estoy desmereciendo, ¿no? Entonces, esos atributos en ese sentido cobran importancia en ese momento. Y como lo mencionó, ¿verdad, profesor? La tecnología que es bien importante, y aquí específicamente hablando de esta tecnología Big Data, ¿cómo contribuye en la codificación y en el etiquetado de productos? Bueno, el Big Data está contribuyendo con un repositorio de información, ¿no? Que a través del establecer el puente con ellos me da información. Si yo no tuviera el Big Data, tendría que volver a las formas tradicionales, esperar a que alguien levante el teléfono, me conteste y me ponga la musiquita mientras me conecta con un especialista, ¿no? Y esa sería una forma pues muy lenta. Hoy en día tengo un consumidor que camina a esta velocidad. Hay veces que ya no sabemos por qué tenemos prisa, pero tenemos prisa, ¿no? Y esa forma de vivir tan acelerada a mí me obliga a darle una respuesta también ipso facto a mi consumidor. Para eso es el Big Data, para que yo mande una respuesta y de una forma cibernética
mande una pregunta, perdón, y de una forma cibernética tenga una respuesta. Es lo mismo que sucede hoy con nuestros dispositivos móviles. Todas las preguntas me las responde de manera ipso facta. ¿De dónde salió la información? Pues de un Big Data, ¿no? Que está conectado. La interfaz, alguien la tuvo que haber construido, eso sí es muy importante. Y todo este entorno, pues es el Internet de las cosas. Ahí está. Claro. Ok, ahora bien, profesor, hablando específicamente del código de barras, nos preguntan, ¿es posible cambiar o editar el contenido de un código posteriormente o después de que se lance al mercado? Sí, claro que sí. Eh, eh, yo creo que ahí es muy importante que empresas como USB, eh, UBS construyan una respuesta en este sentido, porque yo puedo controlar la información que da el código de barras. Sí, sí puedo. Hoy en día, si tú checas el código de barras utilizando el lector que está en la tienda, no te da más que el precio. Pero cuando ese código de barras lo lee el cajero, manda un grupo de información a un repositorio de datos en los que aparecen la hora en que se compró, la frecuencia con la que se ha comprado, en qué tienda, en qué área. Es decir, es el mismo código, pero está seccionada la información que da, ¿no? Sí se puede seccionar la información en función de quién la esté leyendo. Cuando tú construyes la interfase, le dices, si esta información se lee desde un dispositivo móvil, dale esta información. Ok, y dentro de esta línea, profesor, con este concepto también que es importante ahora de economía circular, ¿la codificación se puede reutilizar en algún sentido o reciclar? Pues ya no sé si se fijaron en el video que presentó nuestro sponsor, que decía que ya está usando tintas que son reciclables. Es decir, claro, no, yo no puedo reciclar el código porque es una impresión, ¿no? Es una impresión que está ahí, pero puedo reciclar a lo mejor la etiqueta en donde está el código y el código, bueno, pues se va a destruir durante el proceso de etiquetado. No sé si esa sea la pregunta, me parece como un poco confusa la pregunta, pero no vamos, si la pregunta es cómo reciclar un código, pues no hay forma de reutilizarlo en otra cosa. El mismo código, pues no, no. La tinta con la que se imprimió, no sé si la pregunta iba por ahí, pero Quizá seguramente. refiriéndose a materias primas, ¿no? ¿Qué tal de reutilizar? Pues no creo que se puedan reutilizar, pero sí sé, por lo que sabemos que está haciendo VS, que son tintas que son ya amigables con el medio ambiente, que no contaminan. Ujú. Ok, muy bien. Dentro también del tema, profesor, que surgieron muchas dudas en cuanto al uso de la codificación, ¿no? Este permite de una manera legal mostrar las fotos de productos, personajes infantiles, etcétera, ahora con esta nueva modificación de la NOM 051, ¿no? En donde ya no se pueden mostrar en el envase o superficie principal de exhibición este tipo de imágenes, ¿no? De personajes. ¿El uso de la codificación lo permitiría? Bueno, yo ahí sí les recomiendo que vayan por su abogado, lo traigan, lo sienten aquí junto a ustedes y que abra la NOM 51. Y ahí ya también están afectando la NOM 52. Entonces, tengan ahí cerca a su abogado, por favor, ¿no? Yo es lo que recomiendo porque hay muchas letras chiquitas por ahí. Y yo, Sí, yo la verdad no soy experto en NOM 51. Me llega mucha información, pero no la leo tan a detalle. No, digamos que no es mi campo, ¿no? Entonces yo creo que es un campo legal que no deben dejarlo a un lado, que deben darle ese peso específico que tiene, porque la ley es la ley, y hay que tener un experto, ¿no? Hay que tener a un abogado aquí sentado al lado mío que me ayude a interpretar ese tipo de información, ¿no? sí, se ha hablado mucho, ¿no, profesor? Que hay que tomar en cuenta tres puntos importantes en torno a la NOM 051, que es conocer la normatividad, en la parte legal, conocer sobre nutrición y conocer sobre tecnología de los alimentos, ¿no? Porque son las tres ramas básicas para poder
Claro. hacerle frente, ¿no?, a toda esta modificación. Sí, y ya ven que hoy la NOM 51 dio permiso para que se pongan las etiquetas estas negras, ¿no? Negras de Los- color y de intención, ¿no? sí, Están ahí. Entonces, bueno, realmente son muchos aspectos que yo creo que se salen del tema de hoy, ¿no? No, es algo muy, muy legal, ¿no? Que más vale que lo vean con esa intención, ¿no? De no caer en disyuntivas legales, ¿no? claro. Ok, ok, profesor. Ahora, siguiente pregunta es, ¿cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta para una buena codificación en los envases? Bueno, pues todos los que vimos durante la presentación, aquí yo creo que tendríamos que partir primero del objetivo que estoy persiguiendo, ¿no? Es decir, definan muy bien su objetivo, que les quede bien claro qué están buscando, analicen sus recursos, yo diría, según la metodología didáctica que les presenté hace un rato, yo pondría en orden objetivo y análisis de recursos. Eh, eh, en el objetivo obviamente van a aparecer aspectos que son fundamentales en el, en el uso de los códigos y que tienen que ver con los satisfactores de mi cliente final, y por otro lado tengo que analizar qué recursos me harían falta para lograrlo. Ya vimos que estamos hablando de aspectos cibernéticos y que en un momento dado involucran una serie de recursos que son ingenieriles, que habría que evaluar qué me falta y después hacer un análisis operativo y financiero, ¿no? Yo diría que por ahí tendrían que meterse más que de una forma así como que superficial. Yo creo que sí tendríamos que hacer un proyecto con un diagrama de Gantt muy bien estableciendo mis actividades y el tiempo de resolución en función de un objetivo que yo defina, ¿no? Y no debería ser algo muy rápido, sino concienzudo, entrando a la mayor cantidad de detalles posible. Ujú. Ok, profesor, tenemos dos preguntas más porque, bueno, se nos acaba el tiempo. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre el código QR y la realidad aumentada? Pues justamente los códigos, ¿no? La realidad aumentada utiliza un código data matrix y estamos hablando de que la interfaz es diferente, ¿no? Y la interfaz tiene que ver con eh, con una metodología cibernética que yo también ahí les recomiendo. Nosotros los diseñadores somos muy afectos a la interdisciplinariedad, es decir, interactuamos mucho con especialistas y yo ahí sí tendría sentado a un ingeniero tal vez en electrónica que, que me ayude a solucionarlo, ¿no? Pero básicamente la diferencia entre cada código, la realidad aumentada utiliza otro tipo de codificación, otra interfaz, ¿no? Y la interfaz, pues un ingeniero la tiene que diseñar y después conectarla a la nube para que baje esa información, ¿no? Por otro lado, la realidad aumentada requiere de la presencia física del objeto, ¿no? Además de la codificación que me hace el enlace, yo necesito tener ahí a la vista el objeto para que también se pueda mover, ¿no? Podemos cambiar de 2 a 3 dimensiones también, ¿no? Es decir, una etiqueta que es estática, acerco mi dispositivo móvil, me conecto con el data matrix y cuando yo lo muevo, se empiezan también a mover por ejemplo, no sé cómo esté la NOM 51 en cuestión de figuras de, de animalitos y demás, pero pues yo me acuerdo que una de las principales aplicaciones es que tú lo acercabas. Me acuerdo de un osito que tiene un pan por ahí, que tú lo acercabas y el osito se levantaba y se movía, ¿no? Pero antes de que yo acercara mi dispositivo estaba fijo ahí. Necesito que esté esa imagen ahí para que yo la pueda mover, ¿no? Por ejemplo, en la realidad aumentada necesito obligadamente tener los objetos cerca para después generar el movimiento, ¿no? Que eso es indispensable en ese momento. Ok, y por último, profesor, ¿qué vulnerabilidad tiene el código QR al conectarse a Internet?
¿Existen complicaciones? Pues, sí, como lo mencioné también, hay que tener la ciberseguridad, ¿no? Sí, hay que establecer seguridades para no tener infiltraciones, pero son códigos que son universales, que no tienen muchos candados, porque si tuviera candados pues, sería un problema, no todo el mundo podría ver el menú del restaurante, ¿no? Y lo ideal es que sean justamente lo opuesto, que abran el panorama, que abran las posibilidades para que mayor cantidad de personas los vean. No sé qué tanto riesgo pudiera haber, pues yo creo que el riesgo es muy limitado porque está perfectamente canalizado el folder que voy a sacar del repositorio de datos y no hay forma de sacar otro. Solamente voy a sacar el menú del restaurante y nada más, ¿no? Y, y yo creo que, vamos, el que sea vulnerable o no, me parece que en este momento, como solo puedo sacar una información, no es como una cuenta del banco que puedo entrar a todas mis cuentas, ¿no? Aquí entro a ese folder nada más. Entonces, yo creo que sí hay que protegerse. No, no digo que no, al contrario, tengamos la ciberseguridad en todos nuestros espacios cuando hablamos de espacios virtuales. Hoy estamos expuestos tú y yo aquí. Alguien puede estar hackeándonos y no nos hemos dado cuenta. Pero también hay que razonar a qué le estoy dando acceso, porque eso sí está limitado. Y ahí es donde en un momento dado su ingeniero en electrónica, pues les debe dar esa tranquilidad, ¿no? Ok, pues muchas gracias, profesor. Con esto terminamos el bloque de preguntas. Y bueno, antes de irnos, yo quiero invitar a nuestro próximo webinar. Se llevará a cabo el 27 de mayo a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Será impartido por Sebastián Priolo, CEO y cofundador de Bosa Labs, una empresa que forma parte de IBM Startup Ecosystem. Se titula Nuevas tecnologías aplicadas a la industria alimentaria, donde nos explicará cómo las empresas en Latinoamérica están incorporando tecnologías basadas en inteligencia artificial y blockchain. ¿Cómo se aplican estas tecnologías? ¿Cuál es el panorama futuro? Lo sabremos en esta plática. Y bueno, finalmente quiero agradecer la participación de Jorge, nuestro speaker, así como la colaboración de United Barco System, UBS, y por supuesto a todos ustedes, nuestros asistentes, a quienes les recuerdo que en los próximos días les enviaremos la liga para revivir esta conferencia en el momento que lo deseen. Muchas gracias y hasta la próxima.